Abramos nuestras Biblias, por favor, en Mateo capítulo 5. Y pues antes de empezar con el tiempo en la palabra, vamos a poner este momento en manos del Señor. Padre, gracias por tu palabra. Te rogamos que nos hables, que tu palabra penetre hasta lo profundo de nuestro corazón, Señor, y que hagas tú en nosotros una obra que pueda reflejarse ante este mundo que te necesita, Señor, y a quien tú amas. Que nuestra vida pueda ser transformada de tal manera que tu gloria en nosotros pueda anunciar con claridad que tú estás rescatando, que tú eres verdadero y eres fiel. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bienaventuranzas. Ya lo hemos estado escuchando en cada semana, que bienaventurado quiere decir feliz, pero tiene una implicación más profunda que feliz. Quiere decir completo, habla de alguien que es incluso autosustentable, por decirlo de alguna manera. Y también hemos aprendido que estas bienaventuranzas son de alguna manera progresivas, ¿no? Que la primera es bienaventurados los pobres en espíritu, y el pastor Heriberto en la primera reunión, luego Josué en la siguiente, nos hablaba de esta necesidad de darnos cuenta de esta bancarrota espiritual que tenemos, nuestra necesidad de un Salvador. Y meditando al respecto y leyendo algunas cosas, el mundo sabe que necesita un Salvador. Incluso el ateo lee libros de autoayuda porque necesita ¿qué cosa? Ayuda. La está buscando en el lugar más poco aconsejable, en el lugar menos oportuno. Si alguien necesita ayuda, buscarla en sí mismo. Es como un náufrago tratando de salvarse a sí mismo, pues no sabe nadar, ¿cómo se va a rescatar? Pero todos necesitamos eso. Pero cuando lo entiendes, vienes con esta pobreza espiritual y entonces viene esta bienaventuranza, porque se te abren las puertas del reino de los cielos. La segunda bienaventuranza dice: bienaventurados los que lloran, y habla de entender, ¿no?, mi condición de pecador y no verla con apatía. No se trata de decir, bueno, sí, soy un pecador, ya, sino de realmente llevarme al quebranto, al entender mi naturaleza. Porque al entender mi naturaleza y quebrantarme, entonces recibo consolación. Y ahí viene la tercera bienaventuranza. Y hasta la segunda, de alguna manera, es bastante fácil. Porque delante de Dios, la verdad, hasta el más soberbio dobla el cuello. Hasta el más altanero tiene que reconocer que Dios está por encima de él. Cualquiera es fácil reconocer que Dios está por encima de nosotros. De alguna manera también es fácil al ver nuestra condición, llorar. Como que delante de Dios es muy fácil reconocer nuestra propia condición. Habría que ser demasiado hipócrita para no querer verlo, pero siempre la realidad es más grande que el espejo. Entonces, de alguna manera es fácil verme así. Pero cuando llegamos a la tercera, la cosa se pone muy difícil, porque dice: bienaventurados los mansos. Y eso habla no solo ahora de mi relación con el Señor, sino también mi relación con los demás. Ponerme delante de Dios y entender quién soy es fácil, pero ponerme al lado de los demás hombres y tomar una actitud de mansedumbre, eso es difícil, ¿no? Y ojo, en el mundo del día de hoy, esto es una locura. O sea, aquí dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La cultura popular lo que el día de hoy dice es que la tierra es de quien la trabaja, no es de los mansos. La tierra es de quien la consigue. ¿Quieres conseguir algo? Pues tú tienes que poder hacerlo y no te dejes. Pero Jesús en este discurso pone justamente lo contrario. Los mansos son bienaventurados porque recibirán la tierra por heredad. El día de hoy, alguien que es manso es tomado como alguien tonto,
alguien inútil, el dejado, el que pierde todo. Pero Jesús dice que el manso es bienaventurado, feliz, dichoso, gozoso, el manso. Entonces comencemos por ahí. ¿A qué se refiere con manso? Bueno, de entrada, manso no quiere decir débil, ¿no? Por definición, no puede ser alguien débil. ¿Te imaginas que yo te diga, mira, tengo un gusano, es bien mansito, no tengas miedo? Entonces, pues, como un gusano manso, es ridículo. Un gusano no representa ningún peligro, aunque sea feroz, ¿no? Pero ¿qué tal un toro? ¿O qué tal un león? ¿O qué tal un perro? Bueno, ahí sí, estamos hablando de alguien que la mansedumbre es gloriosa en tanto su potencial. Y de eso está hablando Jesús. No es alguien manso, no es alguien débil, sino es alguien que tiene fortaleza, pero esa fortaleza está sujeta directamente. La fortaleza no lo gobierna, sino que está gobernada. Y lo podemos ver el día de hoy de manera muy, muy cotidiana, no más cuando sales a la calle y la gente maneja con agresividad. ¿Quién dice, bueno, pasa? Ese es el manso, el que cede, el que deja. Y no es que, bueno, pues es que el otro tiene un camión y yo tengo un bocho. No, aún con un camión puedes ceder. Eso es mansedumbre, ceder el paso, aún en tu fortaleza, ver por el otro. Ahora, la mansedumbre de la que estamos hablando acá viene como resultado de las bienaventuranzas anteriores. O sea, el que ha conocido su pobreza de espíritu, el que ha llorado y ha sido consolado, ese puede asumir una postura de mansedumbre porque ha entendido quién es. ¿Te acuerdas de Jesús cuando está en el aposento alto y dice, sabiendo a dónde iba, sabiendo quién era y a dónde iba? Jesús, o sea, él sabía quién era el Señor, era el Todopoderoso. ¿Qué hizo? Se quitó el manto, se ciñó y lavó los pies de sus discípulos. Él podía demandar, pero él caminó en mansedumbre. Entonces, esta mansedumbre no es como un león domado, que lo domaste a golpes, entonces ahora está ciscado. No, esta mansedumbre es el resultado de una naturaleza interior. Por eso no se puede enseñar sin haber pasado lo anterior. Tiene que partir de acá, de un corazón que ha sido humillado delante de Dios, que ha reconocido su miseria. Entonces puedes caminar en mansedumbre. Fíjate lo que dice Tito capítulo 3. Acompáñame por favor a la carta de Pablo a Tito. Tito capítulo 3. Y voy a leerlo desde el versículo... No, vamos desde el capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, verso 1. Está hablando Tito a los cretenses, Pablo está hablándole a Tito que vive en Creta, en la iglesia que está ahí en Creta, y le dice, Tito 3:1, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Ojo, Creta está dentro del Imperio Romano, no es una ciudad, no es una isla independiente, está sujeta al Imperio Romano, tiene un gobierno impuesto, no es democrático ni mucho menos, es un gobierno impuesto. Y lo que Pablo le dice a Tito es que le recuerde a la iglesia que tiene que sujetarse a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. O sea, no solo estén pasivos, sino además dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen. Y en el contexto está hablando de las autoridades también. O sea, no difamen a las autoridades aunque lo merezcan, no las difamen, no hablen contra ellas, que no sean pendencieros, que no sean peleadores, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando
toda mansedumbre para con todos los hombres. Y si esta carta está acá, es porque estas instrucciones son también para nosotros. Ahora, déjame ponerlo en el contexto en el que vivimos. ¿Te imaginas que te escribiera una carta y te dijeran, recuérdale a, y ahí pon tu nombre, ¿no? Arturo, José, Rodolfo, Antonio, pon tu nombre. Recuérdale a ti, que se sujete a los gobernantes y autoridades. Y ojo, otra vez, Creta no está viviendo una democracia como un acto de es el gobierno que queríamos. No, está con un gobierno impuesto. Y de todos modos, sujétense a las autoridades. Que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Cómo te sientes con eso? Que te digan, ok, sé manso, cede el lugar, da paso, con todos los hombres, no solo con los que te llevas bien. Cede, suelta. Es violento para nosotros. Es contrario a nuestra condición de macho. Es contrario a la condición del hombre que se vale y que hace valer sus derechos. A mí no me nadie porque yo ya. Es todo lo contrario a lo que nosotros podríamos actuar. Pero Pablo le da una razón. Porque otra vez, esto empezar a hacerlo así en mis fuerzas me va a llevar a la frustración. Lo podré hacer un día, 2 días. Está bien, ya pase. 3 días, pase. Al 4.º día no voy a poder hacerlo. En mis fuerzas es imposible. Pero aquí está la razón, la fuente de donde surge esto. ¿Por qué los de Creta pueden hacer esto? ¿Por qué la iglesia que está ahí, pastoreada por Tito, puede sujetarse a los gobernantes y obedecer y estar dispuestos y no difamar y no ser pendencieros y no ser amables y mostrar mansedumbre? ¿Por qué? Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes. ¿Sabes? Allá afuera hay mucha gente insensata. Hay mucha gente insensata. Recuerdo a alguien que manejando siempre venía alguien, ven por detrás, pásale a Ayrton Senna, dale, ¿no? Vas a avanzar 2 metros más que yo en el tráfico que vamos. No es que estás yendo mucho más allá. Están manejando con insensatez. Pero eso éramos nosotros. Nosotros también éramos insensatos. También éramos rebeldes. También estábamos extraviados. Éramos esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Vivimos en una época y el día de hoy tenemos un debate sobre la identidad de género muy grande, ¿no? Todos conocemos esta fuerza que tiene el movimiento lésbico gay, que ha llevado a que cualquier opinión contraria es tachada de homofobia. Y la verdad es que nosotros tenemos la verdad. No es porque seamos mejores. La palabra de Dios es la verdad y define la verdad. Y sabemos que hay hombre y hay mujer, y cualquier otra cosa está desacorde al diseño de Dios. Pero ojo, tristemente muchos cristianos han caído en atacar a las personas y atacar al pecador. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y Pablo le dice a Tito, ¿sabes qué? Recuérdales, nosotros también éramos esclavos de diversas concupiscencias. Tal vez no esa, pero otras sí. ¿Y cómo tenemos que manejarnos? Con mansedumbre. Pero me están insultando. Exacto. O sea, ¿dónde crees que se muestra la mansedumbre? Cuando las cosas son difíciles. Si alguien te dice algo con lo que estás de acuerdo, eso no es mansedumbre, eso es que estás de acuerdo. ¿Dónde se muestra la mansedumbre? Pues cuando ante la autoridad no estás de acuerdo, pero te sujetas. Cuando ante alguien que está haciendo algo indebido, no vienes como a apabullarle, sino con mansedumbre, recordando quién eres
y quién eras. Dice, esclavos de concupiscencias, deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. ¿Cómo podemos andar en mansedumbre? Porque nosotros éramos eso. ¿Y qué sucedió en nuestras vidas? Verso 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No dice cuando nos cayó el 20, porque no nos cayó el 20, sino que la bondad de Dios y su amor se manifestó a nosotros. Un día Dios tuvo misericordia y nos quitó el velo y de pronto, ¡pum!, se iluminó todo. Y podemos ver y podemos diferenciar lo bueno y lo malo y no estamos confundidos ni con las tendencias, ni con las modas, ni con las nuevas investigaciones. De pronto a nosotros nos encendieron la luz, pero no fue nuestra obra. De hecho, dice, se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No es que estábamos tan apasionados buscando a Dios que entonces nos salvó. No había nada. No había ni una obra en nosotros por la cual Dios haya dicho, por eso creo que merece ser rescatado. No había nada. Nada. Ni siquiera era como basura que se puede reciclar y dices, mira, de aquí puedo sacar algo. No, nada. Así como cáscara de plátano, no sirve para nada. Eso era todo lo que hacíamos. No había ningún tipo de obra que hubiéramos hecho, sino, dice ahí, por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Su misericordia nos regeneró, su misericordia nos lavó, el cual el Espíritu Santo derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y vuelve al mismo punto donde comenzamos. Bienaventurados los mansos, porque ellos tendrán la tierra por heredad. Y acá dice eso, sí, justificados por su gracia podemos ser herederos, pero no conforme a la herencia y a la esperanza de esta tierra, sino conforme a la esperanza de la vida eterna. Hay un nuevo panorama que se ha abierto. Ojo, ser manso implica tener esta fortaleza sujeta, gobernada por el Espíritu Santo, pero que no es debilidad. Y nos podemos levantar y podemos levantar la mano y podemos levantar el brazo cuando es necesario. Esta fortaleza está puesta para ser el primero en pedir perdón. Esta fortaleza es la primera mano que tiene que extenderse ante una injusticia también. No estamos hablando de ser ahora apáticos al mundo, sino de no caminar en nuestra sabiduría. La gran pregunta es, si entonces tengo que caminar con mansedumbre, eso quiere decir que probablemente voy a tener que ceder el lugar a alguien, voy a tener, cuando alguien me insulta, que callar, no contestar. Cuando alguien está haciendo algo en contra de mí, morir a mí mismo y tragarme mi orgullo y tragarme mi rabia y tragarme toda mi bilis. ¿Qué hay de bienaventurado en eso? O sea, ¿en qué manera eso puede ser? Mira, me siento feliz, me estuve tragando mi orgullo todo el día, tengo una gastritis que no te explico, pero soy bienaventurado. ¿Cómo puedo hilar estas dos cosas? ¿Por qué Jesús dice que es bienaventurado el manso? ¿Sabes por qué? Porque Él es el mejor ejemplo. Acompáñame por favor ahí en Mateo, en el capítulo 11. Mateo 11, verso 28. Mateo 11, 28 dice, venid a mí, Jesús está hablando, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Sabes?
el tener que soportar, cargar mi orgullo, defender mi honra, defender mi nombre, defender mi posición, defender mi lugar, es agotador. Es agotador. El mundo entero lo muestra. Tú y yo lo hemos experimentado. Y Jesús lo que dice es, ok, ¿sabes qué? Si estás cansado, cargado, ven a mí, yo te puedo dar descanso. ¿Cómo? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. No dice aprended sobre mí, ¿no? Como que podemos aprender sobre la Primera Guerra Mundial, podemos aprender sobre el calentamiento global, como que un tema podemos aprender. Aquí no dice aprended sobre mí, sino aprended de mí. Eso es estar pegado a Él, eso es estar junto a Él y ver cómo Él hace las cosas. No aprender sobre lo que Él hace o sobre quién es, como quien estudia una biografía, sino aprender de Él. Por eso habla de mi yugo. El yugo es esta barra, generalmente de madera, que se ponía sobre el cuello de dos animales para que caminaran juntos. Y caminando juntos podían ser más efectivos para tirar del arado o de la carreta. Y Jesús dice, ponte mi yugo. O sea, no es que tú vas a hacerlo. Mucho tiempo yo pensaba que él me ponía el yugo casi como un peso aquí en el cuello y él iba atrás con su látigo. Ahora sí, camine, ¿no? Pero Jesús dice, es un yugo. Entonces Él va conmigo, Él comparte el peso. De hecho, probablemente Él carga todo el peso. Y yo voy con Él. Y Él me sostiene. Aprende de mí. Dice que soy manso y humilde de corazón. Ojo, manso y humilde de corazón no quiere decir manso y humilde de conducta. Todos podríamos ser instruidos en ser mansos y humildes de conducta y fingirlo, pero en nuestro corazón ser completamente lo contrario. Estando con Él, cuando me pongo su yugo, puedo caminar realmente en mansedumbre y humildad de corazón. Y entonces, ¿qué dice? Hallaréis descanso para vuestras almas. Ahí está la bienaventuranza. Vivimos en un tiempo en que todo el mundo quiere dar su opinión. Digo, tal vez no todo el mundo. Habrá alguien que no. Pero la mayoría de la gente tiene una opinión sobre todo. Y considera que su opinión tiene que ser oída. Y me puedo poner como ejemplo, ¿no? O sea, si tú me dices de política, tengo una opinión. ¿Quieres hablar de fútbol? Tengo una opinión. ¿Quieres hablar de lo que sea? Tengo una opinión. Y nuestra tendencia es querer poner nuestra opinión y querer tener la razón y querer que reconozcan que tenemos la razón. Y sabes, es agotador. Es agotador. Pero cuando eres manso y humilde, hallas descanso para tu alma. No siempre tenemos que tener la razón. No siempre tenemos que ser el primero. Cuando estamos en mansedumbre, encontramos este descanso por una razón. El yugo lo compartimos con Él. Dice el Salmo 16, versículo 11. ¿Me mostrarás la senda de la vida? En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Salmo 16, 11. En su presencia hay plenitud de gozo. En muchos lugares hay gozo, nunca pleno. Solo en su presencia hay plenitud de gozo, y quiere decir lleno hasta el tope. Delicias a su diestra para siempre. Cuando Él está conmigo, cuando yo estoy con Él en mansedumbre, aprendiendo de Él, hay plenitud de gozo. La mansedumbre tiene dos caras y las dos son importantes, aunque una genera la otra. Una es la mansedumbre ante los hombres.
Otra es la mansedumbre ante Dios. Y una vez más, la mansedumbre ante Dios puede generar la mansedumbre ante los hombres. ¿Por qué puedo someterme a autoridades que claramente pueden ser injustas? Porque me someto mansamente a la palabra de Dios, que me dice que toda autoridad ha sido puesta por Él ha sido designada. ¿Sí me cachan? ¿Cómo puedo llevar a cabo una si la otra no la estoy queriendo considerar? Si no me someto al Señor en mansedumbre, jamás voy a poder someterme a los demás hombres en mansedumbre. Si no quiero caminar en mansedumbre, hay muchas cosas que voy a perder. Santiago, capítulo 1, versículo 21. Santiago 1, 21. Santiago 1, 21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid, ¿cómo? Con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Cuando habla de vuestras almas, habla también de tu intelecto, de tus pensamientos, habla de tus sentimientos, habla de muchas cosas ahí. ¿Cómo puedo vivir eso día con día? ¿Nunca has sido traicionado por tus pensamientos? Y pensamientos que vienen a ti, dices, ¿por qué? ¿Cómo hago para limpiar? Quiero sacar esas cosas. Pueden ser celos, que tú dices, ya no quiero sentir esto. Puede ser rencor, puede ser temor, puede ser muchas cosas que están ahí que dices, ¿cómo me las saco? Pues recibe con mansedumbre la palabra implantada y puedes salvar tu alma. No estoy hablando de salvación eterna, eso ocurre al principio. Pero cuando ya somos cristianos, incluso estas luchas, ¿cómo puedo salvarlas? Pues mi entendimiento puede ser transformado cuando con mansedumbre recibo la palabra de Dios. Y entonces no es mi opinión, sino la de Dios la que cuenta. Ya no se trata de lo que yo creo. ¿Has oído a la gente que dice, bueno, yo creo en Dios a mi manera? Y dices, órale, está chido. ¿Y eso de qué sirve? Entonces tú estás creando a tu Dios. Pero es cuando mi intelecto tiene que cerrarse y escuchar a Dios con mansedumbre, cuando puedo conocer al Dios verdadero. Un Dios a mi manera máximo va a ser de mi tamaño. Siempre. Máximo va a ser de mi tamaño. Porque está hecho a mi manera. Pero cuando me sujeto al Dios verdadero, entonces puedo ver quién es Él en realidad. Otra cosa que no voy a poder vivir si no camino en mansedumbre es testificar del amor a otros, del amor de Dios a otros. Primera de Pedro, capítulo 3, 15. Primera de Pedro 3, 15. Dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Primera de Pedro 3, 15. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cómo compartir del amor de Dios si cuando presento la esperanza que tengo no la presento con mansedumbre, la presento con altanería? Bueno, tú te vas a ir al infierno, pero entonces y yo no. ¿Eso de qué le sirve a nadie? Con mansedumbre y reverencia, presentar razón de la esperanza que tengo. Sin mansedumbre, yo me deshabilito para compartir la esperanza. Otra vez, no es que estoy perdiendo la salvación, pero me estoy volviendo inútil en el reino. Otra, sin mansedumbre no puedo ser útil entre mis hermanos. Dice Gálatas 6:1. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando ves a alguien que ha pecado, poder acercarte y restaurarle con espíritu de mansedumbre. Sin mansedumbre tampoco soy útil entre los hermanos en la iglesia, entre creyentes. Ya no solo para compartir mi esperanza con los incrédulos, sino tampoco para ser un hermano entre los hermanos.
Por último, Salmo 25. Salmo 25 me dice también, versículo 9. Desde el versículo 8 voy a leer. Salmo 25, 8 dice: bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. ¿No quisieras que Jesús te dirigiera, te enseñara su camino? Cuando habla de su carrera está hablando de su vereda, su camino por donde Él va. ¿No te gustaría que Él encaminara tu vida, dejaras de andar tropezando por aquí y por allá, tomando malas decisiones, sino que Él verdaderamente te mostrara por dónde? Pues dice ahí, enseñará a los mansos su carrera. Yo sé, suena poco varonil caminar en mansedumbre, pero el mayor líder que ha existido en la tierra antes del Señor Jesús, quitando al Señor Jesús de todo esto, el mayor líder que ha existido en toda la tierra es un hombre llamado Moisés, que guió a todo un pueblo de varios millones por 40 años en el desierto, lo sacó de Egipto. Bueno, fue el instrumento que Dios usó para sacar al pueblo de Egipto y llevarlos hasta la tierra prometida. Y Moisés es llamado el hombre más manso de toda la tierra. Entonces no se trata de ser débil o de no poder dirigir. Se puede dirigir, pero con mansedumbre. Jesús mismo, lo acabamos de leer, Él se define. Pocas cosas Jesús definió de sí mismo, pero Él se definió como manso y humilde de corazón. No es ser poco hombre, sino ser verdaderamente hombre. Ceder ante nuestra esposa en mansedumbre, ceder ante nuestros amigos, incluso los incrédulos, para mostrar amor. Cuando Jesús dice, si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, está hablando de una actitud decisiva. Es decir, no dice a ver si algún día se niega. No, es una decisión. Niéguese a sí mismo. Yo quiero siempre lo mío, voy a negarme. Tomar tu cruz. Tomar la cruz no es vivir una prueba. O sea, si estás padeciendo una enfermedad, esa no es la cruz que tienes que cargar. No, pues es que la cruz que tengo que cargar es que mi posición económica, mi posición social, esta enfermedad. Eso no es la cruz que tienes que cargar. Eso se llama vida. Y eso le puede pasar a cualquiera, creyente o inconverso. La cruz que decidimos cargar es esta decisión de morir a mí para dar redención a otro. Es cuando nuestro amigo incrédulo se pone como loco y empieza a gritar y a insultar, y tú decides callarte, morderte la lengua para guardar una relación, porque si es incrédulo, tú sabes que tarde o temprano va a estar mordiendo el polvo y va a necesitar a alguien que vaya y le muestre el amor de Dios. Y tú quieres tener ese camino abierto, no tener la razón, no hacerlo quedar mal, sino guardar eso. Eso es tomar tu cruz, morir a ti para dar vida a otro. Eso es mansedumbre. Acompáñame al Salmo 32 y vamos a terminar casi. El Salmo 32, que la semana pasada me parece leímos con Genaro, comienza con una bienaventuranza que tiene que ver con cómo comenzó las bienaventuranzas en el Sermón del Monte. Salmo 32 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. ¿No? Y es eso, el que es pobre de espíritu. No dice bienaventurado el que no peca, sino el que ha sido cubierto su pecado. Es pobre de espíritu, pero su pecado ha sido cubierto, ha sido consolado. Bienaventurado, claro. Probablemente todos aquí ya estamos ahí. Pero si tú cambias de hoja al final del Salmo 32, viene también una advertencia.
una invitación, no una amenaza, porque eso suena feo, suena agresivo, pero sí una advertencia. Salmo 32, versículo 8. Dios dice: te haré entender. Sí, o sea, ya perdoné tu pecado, ya fuiste restaurado. Te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. ¿Quién quisiera eso? ¿Quién de nosotros quiere que Dios nos haga entender, que nos enseñe el camino? ¿Quién dice: yo no quiero que Dios ponga sus ojos en mí? ¿Te imaginas que el Señor del universo diga: sabes, no quiero perderte de vista? Todos anhelamos eso y es una promesa de Dios: sobre ti fijaré mis ojos. Pero luego dice: no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y freno, porque si no, no se acercan a ti. Un caballo rebelde, un mulo rebelde, tienen que ser jalados, porque Dios está diciendo: ya puse mis ojos sobre ti. No dice: a ver si puedo enseñarte mi camino, a ver si puedo hacerte entender. No dice: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Ahora, ¿lo quieres hacer mansamente? ¿O quieres que como el caballo o como al mulo tenga que ponerte cabestro y freno y jalarte y jalonearte, porque si no, no se acercan a mí? Y a las pulsetas nadie le gana al Señor, ni en paciencia ni en fortaleza. Entonces, caminar en mansedumbre representa poder vivir en este gozo que Él quiere que vivamos. No surge de una conducta, surge de un corazón arrepentido. Y dice: bienaventurados los mansos, porque ellos tendrán la tierra por heredad. ¿Te imaginas heredar la tierra? ¿Qué quiere decir heredar la tierra? Bueno, por un lado, evidentemente es una promesa del reino venidero, de cuando el Señor Jesús venga a instaurar su reino y nosotros gobernemos con Él, y vamos a recibir toda la tierra por herencia. Por otro lado, también está hablando de restaurar nuestro propósito original. ¿Cuál es el propósito original del ser humano? Cuando Dios creó al hombre, le dijo: ok, aquí está el jardín, lábralo, sojúzgalo, toda la creación. O sea, lo puso sobre la creación para cuidar y para atender, y está restaurando ese propósito. Los mansos van a encontrar el propósito original porque fueron creados. Pero en nuestro tiempo implica libertad. Ya no tengo que pelear por todo. De todos modos, ya heredé la tierra. Ya heredé la tierra. ¿Por qué voy a estar peleando por que me respeten y por qué esto y por qué aquello? Ya heredé la tierra, puedo caminar en mansedumbre. Acompáñame a 1 Corintios y con eso terminamos, por favor. 1 Corintios capítulo 3. Desde el versículo 18. Pablo viene en 1 Corintios lidiando con una división que había ahí en la iglesia, y unos decían: no, yo soy así, soy mejor, y había como una competencia, y hasta querían echar a competir a Pedro contra Apolos, contra Pablo, y querían como a ver quién era mejor. Y Pedro dice: a ver, no se trata nada de eso. Eso está completamente fuera de lugar. Verso 18, 1 Corintios 3, 18 dice: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. No seas altanero, sino agáchate, ¿no? Sé manso. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Nadie puede ganarle a Dios en sabiduría. Nadie puede decirle a Dios: mira, esto tú no lo sabías, yo lo descubrí. Él sabe que todo eso es vano. Así que ninguno se gloríe en los hombres. ¿Por qué? Me encanta.
Porque podría decir, nadie se gloría en los hombres. ¿Por qué? Porque son todos una bola de idiotas y no tienen nada y son descerebrados. Podría haber dicho eso. Pero lo que dice es, nadie se gloría en los hombres. ¿Por qué? Porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro. ¿Y vosotros de Cristo? Y Cristo de Dios. Y volvemos al punto de entrada. Poder estar con Él, de eso se trata. El Señor a los soberbios resiste, pero a los humildes da gracia. Y créeme, en un mundo tan complicado como el que vivimos, necesitamos diariamente la gracia de Dios. Ya siendo salvos, no estoy hablando de ser salvo, ya siendo salvos, ya hemos pasado la primera puerta en la que somos pobres de espíritu, ya hemos pasado la segunda puerta en la que lloramos nuestra condición, pero ahora entonces caminemos como ciudadanos del reino. Alguien dice por ahí, somos hijos del rey, y la verdad es que sí, pero fíjate cómo caminó el rey, porque somos hijos de ese rey, no del rey de este siglo. Somos hijos de ese rey que es manso y humilde de corazón. Y Él nos dice, lleva mi yugo, vas a hallar descanso para tu alma. Pero aún para eso necesitamos que Dios haga una obra en nosotros. Así que vamos a orar. Señor, gracias porque eres claro. Y a cada uno de nosotros nos has dado fortalezas, nos has dado talentos, pero todo lo queremos poner delante de ti. Caminar en mansedumbre, primeramente delante de ti, sujetándonos a tu voluntad, entendiendo que en eso hay plenitud de gozo. Que sujetos a ti, en verdad, alcanzamos nuestro propósito. Pero también ayúdanos a caminar en mansedumbre con los demás, en esta conducta que el mundo no entiende, en esta conducta que el mundo no recibe, para que siendo distintos, muchos vengan al conocimiento de tu gracia. Gracias, Padre, porque aún para esto, siendo nosotros inútiles, tu Espíritu Santo es suficiente. Derrama tu Espíritu sobre nosotros para poder caminar de esta manera. Señor, que los que estamos acá podamos aferrarnos a tu palabra en mansedumbre. Que nuestra alma, nuestro entendimiento sea librado de cualquier otra cosa. Que caminemos en fe. Y todo esto, Señor, lo pedimos para tu gloria, en el nombre de Jesús.